Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a En Trending. Yo soy Frida Islas y es un gusto recibirlos en una nueva emisión de este programa. Además de sintonizarnos por la señal de TV UNAM, también pueden seguirnos por nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla. El día de hoy me acompaña en las conducciones Viridiana Mondragón, a quien saludo con gusto para que nos cuente sobre el tema que vamos a abordar. Hola Viri, ¿cómo estás? Hola Frida, muy bien, feliz de saludarte. Hoy vamos a tocar un tema que aún en la actualidad continúa siendo invisibilizado e incluso estigmatizado por muchos. Me refiero a la discapacidad. Las personas con discapacidad enfrentan retos diariamente, como el no contar con una infraestructura inclusiva o el no ser tomados en cuenta en distintos sectores sociales e incluso económicos. Es por eso que lo vamos a estar abordando a lo largo del programa, Frida. Así es, Viri. Pues arranquemos directamente con nuestro programa conociendo la definición de discapacidad que Brenda nos preparó. Vamos a conocerla. ¿Alguna vez te has lastimado una mano o un pie y con ello te sientes limitado para realizar tus actividades cotidianas? Esta es una discapacidad temporal, aunque hay otras que son permanentes. Nadie está exento, ya sea por alguna enfermedad congénita o por algún tipo de accidente, todos podemos tener una discapacidad. Sin embargo, donde las discapacidades se hacen presentes, nacen extraordinarias capacidades que rompen limitantes. Existen diversos tipos de discapacidades, físicas o motoras, sensoriales, intelectuales o cognitivas, las cuales implican estilos de vida diferentes a los convencionales, pero no significan limitaciones para desarrollarse en diversos ámbitos sociales. Es importante generar espacios incluyentes, así como visibilizar las necesidades de las personas con alguna discapacidad. Concientizar a la población en este tema es de vital importancia para propiciar y reformular políticas públicas por parte de los gobiernos. Como lo menciona Brenda en el minuto, una discapacidad no es propiamente una limitante. Hablamos más bien de estilos de vida diferentes en el que se desarrolla una persona. Y pese a que en México 21 millones de personas viven con una discapacidad, aún deben enfrentar distintas problemáticas como la discriminación o la falta de acceso a la educación, al trabajo y a los sistemas de salud, entre otros. Pero para conocer más acerca de este tema, ¿qué te parece, Frida? Si vamos a ver la primera parte del reportaje que Paulina nos presenta esta semana. Vamos a verlo. A lo largo de los años ha existido la discriminación y exclusión a diversos sectores de la población, entre ellos las personas con discapacidad, un grupo vulnerable que incluso en la actualidad vive con la falta de acceso a muchos servicios que tiene el resto de la población. En México son 20.838.108 personas las que tienen algún tipo de discapacidad, incluyendo a aquellos que tienen limitaciones para realizar actividades diarias como caminar, ver, oír, autocuidarse, hablar, comunicarse o concentrarse. Esto quiere decir que representan al 16.5% de la población del país y 8 de cada 10 personas tienen más de 29 años, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI. Es el segundo grupo poblacional de grupos de atención prioritaria que más acude a denunciar prácticas discriminatorias ante nosotros. Históricamente, desde el 2015, hemos atendido más de 1,000 personas por prácticas discriminatorias por su discapacidad, en conjunto con la violación a algún otro derecho, principalmente al trabajo y a la educación. En primer lugar, es hablar de la problemática de las personas con discapacidad. Nos obligaría a pensar de qué hablamos cuando hablamos de discapacidad, ¿no? No estamos hablando de una condición de enfermedad de un sujeto, ¿no? Ha habido todo un cambio en la forma de conceptualizar la discapacidad desde hace ya mucho tiempo, impulsado también por los movimientos de personas con discapacidad en México y en otros países. Datos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación mencionan que el tipo de discapacidad más frecuente en México es la motriz, dificultad para caminar, padeciéndolo el 64% de este sector de la población, seguido de la dificultad para ver con el 58%.
Las problemáticas a las que se han enfrentado las personas con discapacidad, además de la discriminación, son la falta de acceso a sistemas de salud, derechos laborales, movilidad e infraestructura y acceso a la educación. Las denuncias que recibimos tienen que ver sobre todo con el ámbito laboral y con el ámbito educativo. El acceso al trabajo o la permanencia en el trabajo, tienen que ver con la no implementación de ajustes razonables, por ejemplo, o de atender a las condiciones especiales que necesitan las personas con discapacidad dentro de sus empleos. Dar ciertos ajustes, digamos, que vayan pidiendo las personas. Y esto no todos los trabajos están dispuestos a hacerlo, aunque sea una obligación legal, y lo quiero decir tal cual, aprovechando el espacio, son obligaciones, no son gestos de buena fe o de buena onda, sino son obligaciones legales que tienen todos los empleadores y empleadoras. A nivel superior, ¿no? Es donde más se nota la ausencia de estudiantes con discapacidad, y el problema es por qué no están aquí, por qué no han podido llegar, por qué no han podido ingresar a educación superior o por qué no pueden continuar y titularse. Casi el 50% de la población con discapacidad considera que sus derechos no son ejercidos ni respetados, vistos por una parte del resto de la población como un sector de poca ayuda. Para conocer más sobre las personas con discapacidad, el día de hoy nos acompaña Ferny Ruiz, quien es activista, conferencista, creadora de contenido digital y escritora, para contarnos sobre su testimonio y su historia. Bienvenida a En Trendy, Ferny, qué gusto que nos acompañes. Bienvenida. Hola, pues al contrario, un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Ferny. Oye, pues para entrar en materia, primero que nada queremos conocerte. Cuéntanos, ¿quién es Ferny Ruiz? Es decir, ¿cómo te describirías a ti misma? Cuéntanos un poquito de tu historia de vida. Pues Ferny Ruiz, yo creo que mi vida y mi historia se divide en dos personas. Fernanda Ruiz, que es la bebecita que nació en la ciudad de Chihuahua, el 9 de diciembre del 86, y Ferny Ruiz, que es la persona que tienen ahorita frente a ustedes, ¿no? Entonces, pues yo creo que poco a poco se fue creando Ferny, que es esta persona que soy hoy en día, soñadora, apasionada de dejar una huella en el mundo, no precisamente la de silla de ruedas, pero pues también se deja, y pues sobre todo siempre con ganas de llevar un mensaje a la sociedad. Yo creo que eso podría ser las características que tengo y que me gustan de mi persona, siempre tratando de usar el sentido del humor como mejor arma y la sonrisa para hablar de aquellos temas que muchas veces la sociedad nos ha dicho que son incómodos, pero pues aquí andamos para resolver. Ok, Ferny, eres una persona con una gran historia y que ha conseguido muchísimos logros, ¿no? Pero digamos que esta es como la parte bonita de la historia. Por favor, cuéntanos sobre las problemáticas a las que te has tenido que enfrentar y también contra qué limitantes has tenido que luchar tanto en el ámbito laboral, en el ámbito educativo y también en el social. Claro, yo creo que muchas veces cuando alguien conoce a una persona con discapacidad, piensa que su mayor limitante es su discapacidad, ¿no? Piensas que el hecho de no poder caminar, o tal vez de no poder escuchar, o de no poder ver, o tener limitaciones cognitivas o mentales, son lo que los limita en la vida, ¿no? Pero creo que yo me he dado cuenta en estos más de 3 décadas de vida que las verdaderas limitaciones son las sociales, ¿no? Son aquellas que sí te tratan de poner un freno a tus sueños, a tus metas, y obviamente me he topado con muchas en mi historia, ¿no? Desde en lo escolar, escuelas que no han sido accesibles y a las cuales no pude acceder y estudiar en ellas, aunque moría de ganas por ello, como compañeros ya en las escuelas en las que estuve, en las que te hacen saber su falta de entendimiento y de aceptación a la diversidad, ¿no? En cuanto a lo laboral, estuve
3 años laborando como alguien del gobierno, siendo la directora del Departamento de Discapacidad dentro de grupos vulnerables del gobierno del estado aquí en Ciudad Juárez. Y también te topas con pues muchas limitaciones, pues sí, laborales, ¿no? Me topé con muchos negocios que no querían abrir espacio laboral a personas con discapacidad porque malamente te creo que no van a hacer bien el trabajo o que es un riesgo, que implica un riesgo monetario o un riesgo, digamos, de seguridad el tener a alguien con discapacidad. Entonces creo que todo eso se va colando en tu día a día, ¿no? Y digo, claro, social, que es hoy que me dedico a hacer contenido para redes sociales, contenido digital, pues también te topas con este mundo que soy muy afortunada que la mayor de la gente que me sigue acepte y absorba muy bien mi mensaje. Pues también está el otro lado, el lado oscuro en el mundo del internet, pues personas que saben que por tener el teclado en sus manos pueden ejercer comentarios negativos y no precisamente a tu trabajo, sino a tu persona, ¿no? Entonces creo que esos son los mayores retos u obstáculos que una persona con discapacidad se presenta día a día y que me han tocado vivir en algunas situaciones u otras. Claro, Ferni, precisamente a partir de esto que tú nos has dicho, que has vivido y hoy que se habla tanto de inclusión, ¿verdad? Pues ¿cómo visualizas tú el panorama general de la inclusión precisamente de las personas con discapacidad en nuestro país? ¿En qué punto consideras que estamos? Creo que estamos en un punto intermedio muy válido y que debemos de aplaudir. Yo soy niña de los 90, soy niña pre-Teletón, entonces a mí me tocó vivir este cambio en la sociedad que vino a poner Teletón, que vaya, digo, ese será tema para otra polémica, para otro debate, Team Teletón, Team no Teletón, porque creo que se dividen mucho las opiniones, pero estés de acuerdo o no con lo que hace o cómo lleva su modus operandi Teletón, que le debe de aplaudir algo y es que puso un tema sobre la mesa. Claro. Le guste o no sus métodos de mercadotecnia, te guste o no, lo que sea, vino a poner un tema sobre la mesa que no se tocaba. Y a mí me tocaba salir y que me vieran como un alien, porque no se tocaba ver personas con discapacidad en la sociedad afuera, haciendo un día común y corriente, ¿no? Yendo al súper, yendo a comer. Obviamente ahorita mucho menos todavía me toca que me vean como el unicornio en la habitación si voy a un antro o si estoy tomando o si digo malas palabras. Todavía se tiene mucho estos conceptos romantizados de lo que es una persona con discapacidad. Entonces creo que si te guste o no, Teletón vino a ser un parteaguas de la cultura y obviamente ya ahorita con los medios digitales, con el internet, pues ya no solo podemos tener a Teletón, ¿no? Sino podemos ver otros países cómo están llevando el tema de discapacidad. Europa, Estados Unidos, qué avances tienen, y ahí ya es nuestra responsabilidad como sociedad decir, oye, esto está bien, esto está mal, quiero aportar a este tema desde mi trinchera, ¿qué puedo hacer? Yo creo que sí vamos paso a pasito, pero creo que lentamente estamos avanzando. Exacto, Ferni, y justo retomando esta parte que dices, ¿no? Que se requiere de un cambio social. Por favor, háblanos de tu fundación, Fundación Carita, que justamente busca la inclusión de las personas con discapacidad en México. Cuéntanos, justo desde esta perspectiva del activismo, ¿qué consideras que falta para que verdaderamente se alcance la inclusión en nuestro país? Pero pues Carita de hecho nació porque me daba cuenta que yo era de esas personas privilegiadas que creció en un entorno incluyente. Yo he ido toda mi vida a escuelas regulares y se me incluyó en todas las actividades. Entonces yo decía, ¿qué puedo hacer yo para replicar ese mismo entorno en el que yo crecí? Que desafortunadamente es la excepción de la regla. La mayoría de mis personas con discapacidad, de mis hermanos con discapacidad en México, no tienen ese entorno.
Entonces así nació Carita. Entonces nos dedicamos a defender los derechos humanos de personas con discapacidad y la defensa de nuestra inclusión. Y pues básicamente yo creo que se necesita la palabra empatía. Nunca debemos de subestimar su fuerza, ¿no? Y yo creo que desde ustedes que pueden ir a un establecimiento, no estacionarse en cajones azules, no usar los espacios en baños para personas con discapacidad. Esos pequeños actos hacen un gran impacto en nuestra vida. Claro, Ferni, perdón que te interrumpa. Desafortunadamente se nos termina el tiempo. Te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado. Ahí están las redes sociales de Ferni para que la sigan y para que busquen más información sobre el tema. Ferni, acabas de estrenar un libro. Rápidamente, ¿cómo se llama y dónde lo encontramos, por favor? Claro, muchas gracias por el espacio. Se llama Diario de un desastre sobre ruedas. Ahí pueden conocer toda mi historia, gran parte de mi historia. Lo pueden conseguir en Amazon. Es importante que vayan al Amazon de Estados Unidos porque se imprime en Estados Unidos, pero se puede mandar a todo el país. Así que si tienen alguna duda, vayan a mis redes sociales, con gusto les estaría ahí resolviendo. Y muchas gracias por este espacio, de verdad. Gracias, Ferni. Muchísimas gracias, Ferni. Ahora es momento de hacer una pausa, pero no se despeguen de sus pantallas porque después del corte continuamos con mucha más información sobre las personas con discapacidad. Continuamos aquí en Trending. El 12 de septiembre de este 2021 se declaró el Día Nacional de las Mujeres con Discapacidad en nuestro país, con el objetivo de visibilizar las demandas y propuestas de este grupo vulnerable que vive formas particulares de discriminación. Viri, este proyecto aprobado por el Senado de la República busca mejorar la calidad de vida de alrededor de 11 millones de mujeres en México. Exactamente, Frida, y es que como lo mencionas, las mujeres con discapacidad no solo enfrentan discriminación en lo laboral, en el ámbito educativo o de la salud, además la violencia de género agrava aún más esta situación. Pero para conocer más detalles precisamente de esta problemática, ¿qué te parece si vamos a ver la nota que Jacibe nos comparte? Vamos a verla. Por primera vez en México, el 12 de septiembre de este año, se conmemoró el Día de las Mujeres con Discapacidad, con la intención de visibilizar una doble discriminación, tanto de género como de discapacidad, lo cual incrementa un rezago en su desenvolvimiento porque son mujeres que tienen voz y el derecho a decidir sobre sus cuerpos y exigir el cumplimiento de sus necesidades. Particularmente, las mujeres con esta condición se enfrentan a diversas situaciones como las condiciones de aislamiento y exclusión por pobreza, rezago educativo con oportunidades muy limitadas, salarios menores en el campo laboral y gastos cotidianos adicionales por falta de apoyo técnico. En el caso de las mujeres con discapacidad psicosocial, se enfrentan a la esterilización forzada, la negativa de vivir su maternidad o la negación para maternar. Organizaciones como las Naciones Unidas y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer han emitido diversas recomendaciones para atender estas problemáticas, pero sobre todo tener un registro estadístico que ayude a combatir los rezagos en los que se encuentran las mujeres con discapacidad, para la creación de políticas públicas que les beneficien. El informe Sombra sobre la situación de mujeres con discapacidad en México de la CEDAW señala que la pobreza es un factor agravante y es resultado de la discriminación múltiple. Además, las mujeres con discapacidad se enfrentan en particular a varias dificultades para un acceso equitativo a programas de protección social. El sistema educativo nacional, aún con la última reforma a la Ley General de Educación, no es inclusivo, sino que fomenta la educación especial y segregada, lo que genera que las personas con discapacidad no acceden al sistema educativo nacional en igualdad de condiciones. La Organización Internacional del Trabajo señala que los hombres con discapacidad tienen el doble de posibilidades que las mujeres en la misma condición de tener trabajo, generando una gran brecha de desigualdad. Otra de las grandes problemáticas que afectan a las mujeres es la violencia de género. Ante este panorama, es necesario poner especial énfasis en la atención a la doble discriminación y las desigualdades específicas que viven las mujeres con discapacidad en razón de su género y que impactan de manera más profunda en su vida cotidiana y el acceso a sus derechos. Las mujeres con discapacidad existen y resisten ante cualquier contexto de vulnerabilidad. Escucharlas e incluirlas es labor de todos.
La pandemia de COVID-19 ha agravado problemáticas que enfrentan las personas con discapacidad en nuestro país. La continuidad en la atención a sus servicios de salud se ha visto interrumpida y la accesibilidad y utilidad de los medios electrónicos para actividades laborales o educativas se ha convertido en un limitante para su desarrollo. Viri, conozcamos más sobre esta situación en la segunda parte de nuestro reportaje. Vamos. La pandemia por COVID-19 ha detonado discriminación hacia las personas con discapacidad. El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación ha recibido más de 158 peticiones de denuncia por negación a diferentes servicios, además de insultos, burlas, maltratos, hostigamiento laboral y despidos injustificados. Junto a esto, la falta de acceso a la salud, terapias, consultas y el incremento de violencia en los hogares. Y bueno, pues las personas con discapacidad no todas pueden acceder a una computadora, digamos, en términos no solamente de una desigualdad económica, de no tener el aparato, sino de no tener las herramientas o los mecanismos de accesibilidad, ¿no? Por ejemplo, una persona ciega, una persona sorda, una persona con discapacidad psicosocial, pues muy difícilmente podrá continuar con estas actividades a través de los medios remotos. Los derechos que han sido más transgredidos son el acceso a servicios de salud, a una vida libre de violencia, a bienes básicos como vivienda, alimentación, trabajo y educación, acceso a la información y participación y derecho a la ciudad. A nivel de políticas públicas, no solo en México, sino en toda América Latina, ha habido en el último tiempo una regresión en la atención a los derechos de las personas con discapacidad. Incluso se hizo un pronunciamiento regional sobre este tema porque muchos de los países recortaron presupuestos, recortaron acciones en atención a la discapacidad y eso hace que la población que está en esta condición pueda acceder de manera mucho más limitada o a prestaciones o servicios de peor calidad. Entonces, bueno, pues tenemos un marco importante, la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México y, por supuesto, la Ley sobre Derechos de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México. Ambas crean instituciones como el COPRED y el Indiscapacidad encargados de dar atención a las personas con discapacidad. A pesar de existir un marco normativo para las personas con discapacidad, se requiere de apoyos sociales para poder desarrollarse de la mejor manera. Necesitan de un lenguaje incluyente que no utilice diminutivos y despectivos, terapias de rehabilitación y dispositivos tecnológicos o materiales que mejoren sus capacidades. Incluir en nuestra cultura la sensibilización sobre este tema es una de las tareas más fuertes que se tienen dentro de la sociedad. Las barreras que los limitan no son por su discapacidad, sino por la incapacidad del entorno social en el que se encuentran. Entender que no estamos exentos de presentar alguna discapacidad en nuestra vida es una forma de crear conciencia ante esta problemática social. No solo que las leyes estén plasmadas en un papel, que haya una demanda desde el movimiento de personas con discapacidad, sino que haya un cambio de chip, un cambio cultural profundo para poder aceptar que estas demandas son legítimas y que deben ser reconocidas de inmediato. No podemos pensar que por tener una discapacidad no pueden acudir a la escuela o no pueden realizar un trabajo o no pueden estudiar una carrera o tener un oficio. Creo que es muy importante entender que las personas con discapacidad son parte de nuestra sociedad y como tal, todos y todas tenemos la responsabilidad de incluirles y de respetarles en su dignidad como lo son personas absolutas titulares de derechos. Como cualquier otro ser humano, las personas con discapacidad tienen derecho a un goce libre y saludable de su sexualidad. Sin embargo, en nuestro país aún existen estereotipos sociales, culturales e incluso médicos que vulneran sus derechos sexuales y reproductivos. Frida, vamos a ver la nota de Alberto para entender más al respecto. Vamos a verla. Los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad son un tema que no solo está cargado de estereotipos y estigmas sociales, sino que a nivel gubernamental recibe muy poca atención, lo cual puede llevar a potenciales violaciones de sus derechos humanos. Estos estigmas se originan a nivel social, cultural e inclusive médico, por lo que históricamente representan discriminación e invisibilización de la comunidad,
así como situaciones concretas de desventaja y vulneración de los derechos, particularmente sexuales. Una de las tantas cosas que hay que desmitificar es que las personas con discapacidad, pues uno, no tienen sexualidad o no ejercen su sexualidad. Lo otro es que son niñas o niños internos o ángeles, ¿no? Y eso obviamente ya termina siendo hasta un irrespeto, ¿no? Hacia las propias personas con discapacidad. En México, documentos como la Cartilla de los Derechos Sexuales y Reproductivos de las Personas con Discapacidad buscan generar conciencia de las problemáticas que persisten en el ámbito sexual para este sector poblacional, particularmente aquellas que involucran el abuso sexual y la violentación de la autonomía de las personas con discapacidad, tales como esterilizaciones forzadas o tratamientos médicos para la reasignación de sexo. Esta cartilla emitida por el INMujeres del Gobierno de México compila derechos que buscan proteger a las personas con discapacidad de cualquier tipo de transgresiones a su cuerpo en materia sexual. También ahonda en que la educación sexual y reproductiva debe ser incluyente y exhaustiva para personas que vivan con cualquier tipo de discapacidad y que, como cualquier otra persona, tienen derecho a la intimidad y derecho al acceso a la atención de la salud sexual, que además debe particularizarse conforme las discapacidades con las que viven. Que haya una mayor información, un mayor acceso a la información para que las personas con discapacidad puedan ejercer su sexualidad de manera plena, con la mejor información, información verídica y que, pues creo yo, lo más importante, que se respete su propia autonomía. En nuestro país, sin embargo, las políticas públicas para intentar formar una estructura institucional que atienda la educación sexual de las personas con discapacidad o que las ampare en caso de que sufran violencia sexual son escasas, si no es que nulas. A nivel internacional, en 1993, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una norma que exige a los estados promover los derechos de las personas con discapacidad a experimentar su sexualidad, a contraer matrimonio y a la reproducción libre, y que no deben ser privadas de estos derechos. Corresponde a los estados garantizarlos. Además de la potencial discriminación que las personas pueden sufrir por sus discapacidades, elementos como el género y la preferencia sexual presentan una capa adicional contra sus derechos sexuales y reproductivos. El ejercicio pleno de la sexualidad es parte esencial de nuestro desarrollo como seres humanos. No podemos seguir viviendo en un mundo donde las personas con discapacidad sigan siendo confinadas e institucionalizadas de manera forzosa en razón de la discapacidad. Cuando hablamos de personas con discapacidad, debemos de dejar estigmas, prejuicios e ideas erróneas que nos hacen considerarlos como personas especiales. La verdadera problemática que debemos atender es este cambio de mentalidad que necesitamos como sociedad para dejar de excluirlos. ¿No es así, Viri? Así es, Frida. Recordemos que una discapacidad no es sinónimo de incapacidad, por lo que es importante reconocer y hacer valer sus derechos. Por ahora nos despedimos, pero les recordamos que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales que están apareciendo en su pantalla. Nos vemos la próxima semana con más información aquí en Trending.